Para ubicarlo en su origen. Giorgio y Yalix eran dos sacerdotes que respondían, por supuesto, al provincial Bergoglio. Antes de adentrarme en el tema, les advierto que he leído, sumando columnas, libros y jurisprudencia, más de 300 páginas sobre este suceso para poder reconstruir una imagen fiel de los hechos que narraré a continuación. Ambos curas eran partidarios de la opción preferencial por los pobres, pero a diferencia de Mujica, jamás habían justificado ni colaborado con los guerrilleros. Además, eran jesuitas, y esa condición teóricamente tendría que haberlos protegido de la persecución militar. De hecho, eso es lo que explicaría por qué se habían salvado hasta el momento de las amenazas de la policía. Los dos se dedicaban a trabajar a destajo, ayudando a los pobres y a los enfermos de la villa de emergencia del Bajo Flores. O sea, ya nosotros en noviembre a los curas nos habían avisado, miren, viene un gobierno militar muy fuerte, y se la va a tomar, además ya la policía, yo recuerdo por ejemplo en la villa, por ejemplo una vez que yo estaba atendiendo a un moribundo, a un muchacho que lo habían baleado, que estaba moribundo, seguramente un delincuente o peleó entre delincuentes, y yo estaba allí, nadie se animaba a ir, yo me había metido en un pasillito solo, el otro estaba con un arma y la gente tenía miedo. Yo me fui y me quedé ahí al lado de él, acompañándolo hasta que muriera, hasta que cayó la policía. Justo cayó cuando yo le estaba, cuando moría, estaba muriendo, yo le había dado la absolución, y ya se había acercado una o dos mujeres y rezaban, y la policía se frenó, y después yo estaba lleno de sangre, y me había llenado de sangre. El oficial se me acercó y me dice, váyase padre, váyase, yo no voy a tomar nota de que usted estaba acá, mire que a ustedes se las tienen juradas. Nos pedían que dejáramos la experiencia de la villa, pero no nos daban la garantía, querían que las dejáramos nosotros y no por mandado, no nos mandaban. Entonces nosotros seguíamos porque no queríamos asumir la responsabilidad de dejar sola a la gente en ese momento. Queríamos que la asuman los superiores, si ellos querían. Y por otro lado, queríamos que los superiores nos dieran la razón, y las razones eran secretas. Decían que había presión desde Roma y desde Argentina. Y aunque yo no esté de acuerdo con su ideario socialista, a estas alturas no me cabe absolutamente ninguna duda de que eran hombres íntegros, a diferencia de quien los traicionó. Entonces lo que me pidieron el superior jesuita, que yo pidiera la salida de los jesuitas y que buscáramos un obispo que nos recibiera. Entonces yo había escrito una carta al general, no recibí contestación. Lo habían nombrado al cardenal Pironio jefe de todos los religiosos, diríamos. Hablé 2 veces con él y él me presentó la cosa como muy fea. Él me dijo que no, que aceptara de dejar los jesuitas. Y el asunto es que, bueno, aunque no queríamos, pedimos la salida de los jesuitas, pero no te pueden dar la salida si no hay un obispo que te reciba. Y nosotros pasamos 2 meses buscando obispo, los obispos nos recibían y después nos contestaban que no fuéramos porque alguien había hablado con ellos, que no podían decir, había razones secretas que no podían recibirnos. Nos pasó con varios obispos. Y entonces llegó un momento, al final el cardenal de Buenos Aires me suspendió las misas, y fue en ese momento que me agarraron. Como nota adicional, el bonaerense Giorgio y el húngaro Yalix fueron destacados académicos, muy influyentes sobre otros sacerdotes y sobre todos sus alumnos. Es más, habían sido profesores de Bergoglio en el Colegio Máximo de los Jesuitas en San Miguel, y reunían muchos más méritos que él para ocupar su cargo. Al momento de los hechos que narraré,
o sea, finales de 1975 y principios de 1976, indudablemente contaban con una mayor trayectoria y un mayor reconocimiento del que tenía su propio jefe. Y lo dijeron ambos en reiteradas ocasiones, el actual pontífice profesaba por ellos un pecado capital, la envidia. ¿Qué fue lo que les sucedió a Llorio y a Yalix? Escúchenlo de la boca de Graciela Llorio, que lo explica tal y como lo recogieron en su día los principales investigadores del país y el fiscal de la causa. Paralelamente o anteriormente, mi hermano Orlando había padecido la persecución dentro del Colegio Máximo, donde él tenía sus cátedras de teología y filosofía, de la cual lo relevaron sin darle ningún motivo. La persecución, las calumnias, que nunca se supieron de dónde venían. Cuando ellos pedían explicaciones, pedían saber cuál era el motivo. Bergoglio les decía que recibía presiones de Roma, pero nunca daba datos concretos. Paralelamente, también el arzobispo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Aramburu, les había quitado las licencias para oficiar misa. Sí. O sea que era una persecución constante. Sí. Doña Graciela, perdóneme, la interrumpo. Su hermano, los dos secuestrados, su hermano Orlando y el padre Jálix, ¿aparecen después del secuestro? Aparecen 5 meses después. ¿Aparecen vivos? Aparecen vivos. Un helicóptero los baja drogados, sedados, en un campo, en un descampado, y ahí los liberan. Desgraciadamente, por todos los comentarios de la gente, de sus amigos, comprueban que quien los había calumniado y los había perseguido era quien hoy es Francisco. Eso está comprobado. Tanto mi hermano como Francisco estaban convencidos de que él era el entregador. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el almirante Macera, miembro del triunvirato militar, lideró la campaña de persecución y exterminio de disidentes más despiadada de la historia argentina. No asesinó a los líderes del terrorismo montonero, con quienes de hecho pactó en diversas ocasiones, pero la Marina se dedicó a secuestrar, torturar, asesinar y lanzar al mar a jóvenes y adolescentes que repartían panfletos, empresarios que no cedían a sus extorsiones y sacerdotes que estorbaban a la derecha clerical. ¿Y ustedes creen que el Papa Francisco, ídolo de los progres modernos, denunció todo esto? Por el contrario, pese a que él mismo confesó a la justicia saber que todo esto sucedía, su universidad le entregó al genocida Macera un doctorado honoris causa que mantiene hasta el día de hoy. Y respecto a Llorio y a Yalix, que les repito, no representaban absolutamente ningún peligro para nadie, salvo para él, Bergoglio primeramente los obligó a abandonar su trabajo de ayuda social bajo la amenaza de expulsarlos de la compañía, y finalmente los expulsó de todas formas. Les prometió derivarlos a alguna parroquia que les brinde protección, pero a sus espaldas siguió atentamente sus movimientos y disuadió a todas las autoridades católicas para que no los acojan, acusándolos falazmente de colaborar con el terrorismo. Esta es la carta que Bergoglio presenta a la dictadura militar pidiendo que le renueven el pasaporte a Yalix sin necesidad de que él vuelva a la Argentina. Este es el sello, el bonito sello de la Compañía de Jesús, el papel con membrete, Compañía de Jesús de la Argentina, y esta es la firma y el sello del padre Bergoglio, que en ese momento era superior provincial de la Compañía de Jesús. ¿Ya?
esta es la carta, la nota que el funcionario de la Cancillería, el director de culto católico de la Cancillería, que se llamaba Javier Orcoyen, escribe sobre el padre Halix. Y dice que estos datos fueron suministrados por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita. Y ahí dice que tuvieron actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, conflictos de obediencia, que está acusado con el padre Llorio de contactos con guerrilleros, que desobedecieron al superior jesuita cuando les ordenó disolver la pequeña comunidad en la que vivían, que fueron expulsados, y dice que ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir. Y los sacerdotes Llorio y Yalix acusan a Bergoglio de que era él